Continuamos en Entre Líneas y vamos a seguir hablando de economía. Precios. Veníamos del bloque anterior hablando de la situación de la caída de la inflación y cómo esto impacta en las reformas. Y ahora nos vamos a meter a hablar propiamente de la inflación, ¿no? De lo que ocurrió en mayo. ¿Es sostenible esta baja, este 1,5%, o es una excepción? Además, ¿cuáles son los riesgos que hay en el escenario, que la economía siempre los tiene, y más aún la economía argentina, que pueden alterar esta situación de una inflación que marcha al 1,5% mensual? Bueno, no hay que perder de vista el periodo electoral que se acerca Exacto. rápidamente. Eso generalmente lleva a muchos a reactivar la compra de dólares, Claro. ¿no? En cada periodo previo a las elecciones. Bueno, y si el dólar empieza a trepar un poquito, ¿qué pasa con los precios? Allí hay una ecuación también para analizar y seguir de cerca. Florencia Iragui es economista de la consultora LCG, que mide semanalmente la inflación, nos cuenta qué pasó en mayo y cómo arrancó junio y lo que puede llegar a venir. Sí, bueno, nosotros veíamos una inflación en torno, decíamos, al 2%, con la posibilidad de romperlo, una posibilidad alta. Y sí, la verdad que el 1,5 fue un dato muy bueno. Eh, Tiene una composición un poco extraña, capaz, o sea, no porque sea mala, pero en el sentido de que tenemos regulados un poco frenados, que se habían anunciado, aumentaron un 1,7, y después tenemos estacionales, bueno, propio del mes, cayendo. La inflación de estacionales, frutas y verduras cayeron casi un 10%, por ejemplo, en lo que es GBA, es algo fuerte. Después, el resto de los precios, que no están ni entre estacionales ni entre regulados, siguen al 2, un poquito más arriba del 2%. Eso es lo que habría que ahora empezar a ver, de bajar estos también, ¿no? De que todo vaya al ritmo entre el 1 y el 2, y no que esté esta disparidad todavía. Uno de los datos positivos, Florencio, de los más positivos, es la quietud casi total de alimentos, ¿no? Que, bueno, la Exacto. gran composición para el gasto familiar. Exacto, sí, sí, la verdad que eso es algo muy bueno. Bueno, es más, la canasta básica alimentaria, que no es lo mismo que alimentos del IPC, pero tiene alimentos claramente, tuvo deflación del 0,4, es algo muy bueno porque encima te marca la línea de indigencia, entonces es algo muy bueno. Pero sí, alimentos al 0,5 es un muy buen dato, la verdad que es un muy buen dato. Nosotros teníamos un 0,1 para mayo. Ahora tuvimos una pequeña aceleración, pero hay que ver cómo termina junio. Pero la idea creo que está también en ver cómo fue todo el proceso, ¿no? Como que fue bajando, y poder volver a bajar después de mayo. Yo creo que es algo de marzo, no, de marzo, perdón, es algo a destacar, porque marzo había rebotado ahí, y dijimos, uy, y si ahora vuelve a ese pensamiento de que vamos a volver a subir, que esto fue un piso. Bueno, es algo para destacar, la verdad, que hayan logrado desacelerar con la salida del cepo también, que por suerte no tuvo mucho movimiento en el tipo de cambio, que eso después se traslada a precios. Pero bueno, habrá que ver después cómo siguen los meses, ¿no? Tenemos por delante un par de meses un poco más movidos capaz que estos, pero es un muy buen dato, la verdad. La referencia que haces a marzo fue el pico del 3,7, ¿no? Exacto, entre 7 en marzo, que bueno, recordemos que era un mes de mucha incertidumbre, todo estaba en boca de todos el tema de si había o no acuerdo con el FMI, si había o no reserva. Entonces los paralelos se fueron un poco más arriba. El dólar oficial estaba por el crawling del 1%, pero bueno, no todos accedían. Entonces todo eso afectó al número de inflación. Después, abril ha afectado un poco por lo que arrastró de marzo, por los primeros días de abril, y por la leve devaluación que hubo en abril a través de la salida del cepo. Todo eso llevó a un 2,8, pero fue desacelerando. Igualmente en mayo, que sí es verdad, el tipo de cambio no se movió. O sea, si vemos las puntas 30 de abril, 31 de mayo, es prácticamente el mismo tipo de cambio. En el medio pudo haber variado un poquito, pero bueno, nada, es muy poquito lo que cambió el tipo de cambio. Eh, Eso no afectó, y eso está bueno. Habrá que ver si esto se traslada en el tiempo, ¿no? Si este tipo de cambio es sostenible, y no, entonces no va a impactar en precios, y entonces el resto de las cosas empiezan ya a mantenerse en esta línea o incluso bajando, porque también hay que recordar que un 1,5 mensual es casi un 20% en el año, ¿no? O sea, si todos los meses fuesen 1,5, es casi un 20%.
seguimos elevados. Para nosotros es un muy buen dato, pero seguimos elevados comparado con el resto de los países, ni siquiera de Europa, sino que de Latinoamérica. Florencia, ¿cuánto se puede adjudicar? Tenemos la parte buena que es la baja de la inflación, ¿no? Pero ¿cuánto se puede adjudicar a un hecho que se va marcando en la estadística, que es que el consumo no se recupera, ¿no? Que incluso alimentos y bebidas cae el consumo de la gente con respecto a 2024, que ya era malo? Eh, ¿Cuánto tiene que ver con esa retracción del consumo motivado porque la gente ha perdido poder adquisitivo, ¿no? Claro, bueno, a ver, nosotros no relevamos consumo, por lo que solo tenemos los datos oficiales o de alguna otra consultora que se encargue de eso. Dicho esto, la función que tiene el consumo, esto uno puede frenar precios o cantidades, ¿no? Para tratar de compensar los efectos. En este caso si hay menos consumo, se están frenando cantidades. Entonces, lo que pasa es que posición del vendedor, yo no vendo, tengo que bajar precios para ver si puedo conseguir mayores compradores. Entonces, o bajar precios o mantenerlos, ¿no? Para ser más visual, capaz de bajarlos. Entonces, esto puede llevar a que no se acelere la inflación, porque si uno piensa desde el lado del vendedor, si yo subo los precios nadie me va a comprar, porque como se dice, no hay plata. Eh, Esto hay que ver con que, porque no se puede sostener toda la vida que la gente no consuma. No consumo, claro. Entonces, en algún momento, cuando se empieza a recuperar más, yo entiendo que todos pueden decir, pero el EMAE, que es el general de actividad, se está recuperando. Bueno, es muy fluctuante, ¿no? Y se viene recuperando de un recontrapiso. Entonces, ¿crecimos? Sí. Bueno, pero tampoco estamos creciendo genuinamente, digo, nos estamos recuperando. Entonces, y recuperando en lo que es como un rebote continuo, baja, sube, baja, sube. Entonces, creo que el momento en el que esto, o sea, la verdadera prueba de la inflación, en mi opinión, va a estar en el momento que la actividad se recupere en su totalidad y crezca genuinamente, y también el tema salarios y todo, que aunque estén creciendo de vuelta, vienen de un piso histórico. Entonces, esto hay que, en el momento que se recuperen los salarios, que esto se lleve a consumo y todo, que no se traslade en su totalidad a precios. O sea, se tiene que haber eliminado la inercia inflacionaria antes de que pase esto. Bueno, vos decías el EMAE, cuando uno se mete al EMAE no es todo lo mismo, y ahí está el tema. No, Hay sectores que empujan muy fuerte y disimulan a otros que siguen deprimidos. exacto, exacto. Sí, sí, bueno, por ejemplo, no con el EMAE, pero ayer estaba leyendo un poco el informe sobre la utilización de la capacidad instalada de la industria. Claro. Refinación del petróleo es el que más contribuye a esto, es más de un 80%, pero después tenemos textiles al 40%. Entonces, esas diferencias que también están en la inflación, ¿no? Porque propio en alimentos, un 0,5, pero nosotros tenemos capaz, bebidas vuelan y van al 5% y verduras caen al 6-7. Bueno, estas diferencias que todavía hay, mucho menores, ¿no? Antes capaz teníamos una disparidad del 30% entre las cosas, pero estas diferencias es lo que hay que ir todavía, o sea, como lo más finito, todo es, bueno, buenísimo, empezó a bajar, bueno, ahora hay que ir a lo más finito, que no haya tanta disparidad. Después habrá que ver qué pasa si algo se dispara, se trasladan todos, no se trasladan todos. Eso es lo que creo que es lo que vamos a tener que empezar a analizar en los próximos meses, ahora que ya tenemos un número un poco menor, además de que hay que mantenerlo, ¿no? O mínimamente mantenerlo, no subirlo. ¿Y cuáles son los factores que pueden llegar a poner en riesgo esta desinflación? Digamos, hay elementos a mirar en un año electoral, además, ¿no? En este país. Claro. Bueno, uno puede ser este que es totalmente externo al gobierno, ¿no? Pero el año electoral. En Argentina siempre las elecciones medio término, presidenciales, lo que sean, algo pueden afectar. Puede que no, todo puede pasar, pero están ahí. Después, como decíamos, ahora está entrando todo lo que es dólares por cosecha. El agro está ahí como principal en esto. Esto se termina ahora, en junio más o menos. Además se termina la disminución en las alícuotas de retenciones, entonces todos estos incentivos que capaz había empiezan a ser un poco menores. ¿Qué va a pasar entonces con las reservas? Ahí va a estar el foco también. Bueno, che, si las reservas no mejoran, no logramos cumplir las metas, si eso tensiona el mercado de cambios,
Bueno, ahí también puede afectar la inflación, ¿no? Todo en algún momento se traslada a precios en menor o mayor medida. No quiere decir que o sea, que el tipo de cambio varíe un 5%, la inflación va a ser del 5%, no. Pero se puede trasladar un porcentaje de eso a precios. Creo que esos van a ser los factores como más relevantes en esto. Después puede haber, no sé si hay, por ejemplo, yo creo que el ancla fiscal fue algo muy importante para lograr esta desaceleración. No tanto porque el que pone el precio sepa, ah, bueno, se gastó esto, sino porque marca como un compromiso por realmente bajar la inflación, hacer bien las cosas. Entonces, creo que eso ayudó. Si eso en algún momento, por alguna razón, deja de estar, eso también puede afectar la inflación. Dudo que sea así, la verdad que creo que la parte fiscal está muy firme, o sea, lo tienen como un objetivo muy firme, entonces dudo que puedan, o sea, que lo rompan, pero bueno, es también una pata que puede llegar a mover un poquito la inflación. Por último, Florencia, decías al principio, estamos viendo algún tipo de rebote en el arranque de junio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo están viendo ahora? Porque ustedes miden semana a semana. Exacto, nosotros medimos semana a semana alimentos y bebidas. Primera semana de junio vino en cero, dijimos, ah, bueno, seguimos igual. Esta segunda semana, ayer sacamos el último informe, tuvimos un pequeño rebote del 1,6, 1,7, que nos da una inflación promedio mensual en 4 semanas del 1,6. Entonces, digo, es en línea con lo que es la inflación, puede ser una semana y nada más, y después volver al cero y esto entonces como que se desarma un poquito, pero bueno, es un poco esto que decíamos, es esta disparidad que hay, que capaz es que subieron mucho, por ejemplo, ayer era que subieron los panificados, pero que bajaron los huevos, entonces esto lo compensa un poco cuando entre sectores, porque no son sectores estos, pero bueno, entre rubros haya menos disparidad, podemos llegar a decir, bueno, capaz entonces el número todavía es menor, todos se mueven, no sé, al 0,2, por decir así, pero bueno, todavía hay mucha disparidad en esto que puede provocar, si es un rubro muy relevante dentro de la canasta, que no se eleve el número final promedio de nuestro relevamiento. Bueno, ahí estaba Florencia Iragui, la economista de LSG, contándonos, haciendo una lectura de lo de mayo y cómo arrancó junio, ¿sí? Que comenzó con alguna pequeña suba. Vamos a ver cómo continúan las semanas que quedan.